Preview. Buen día con todos, ¿cómo están? Para los que no nos conocen, somos integrantes del grupo 3 de la experiencia curricular Constitución y Derechos Humanos del octavo ciclo de la Universidad César Vallejo. Bienvenidos en esta oportunidad al podcast que lleva por título y que seguramente vieron ya al inicio del video: propuestas de mejora a implementar en el sistema educativo peruano. La educación es un derecho fundamental que permite a las personas desarrollar su potencial y alcanzar sus metas. En el Perú, la educación ha sido una prioridad en los últimos años y ha habido un esfuerzo constante por parte del gobierno y otros actores para mejorar el sistema educativo en el país. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el sistema educativo peruano todavía enfrenta varios desafíos que afectan el acceso y a la calidad de la educación para todos los niños y jóvenes del país. El año 2001, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA, nos colocó en el último puesto entre 41 países. El año 2018, el Perú se ubicó en el puesto 64 de 79 países participantes. En septiembre del año 2022 se ha realizado una nueva evaluación, cuyos resultados aún se desconocen, pues se esperan publicar a finales del presente año. Pero otros indicadores nos muestran que la realidad aún es preocupante. La evaluación censal nacional del Ministerio de Educación realizada en el 2019 indica que el área con el mejor desempeño fue comprensión lectora, con un promedio del 44.5% de estudiantes en nivel satisfactorio o avanzado, mientras que el área con el peor desempeño fue matemáticas, con un promedio de 20.4% de estudiantes en nivel satisfactorio o avanzado, siendo así la región con el mejor desempeño en la evaluación censal nacional, Lima Metropolitana, seguida por Arequipa y Moquegua, mientras que las regiones con el peor desempeño fueron ocupados por Huancavelica, seguida por Apurímac y Puno. Pero también recordemos que el reto educativo es mayor en el caso de los alumnos cuya lengua materna no es el castellano. Por otro lado, también nos muestra que solo el 13.3% de las escuelas evaluadas alcanzaron un nivel satisfactorio o avanzado en todas las áreas evaluadas. La gestión y administración educativa también tiene que realizarse. Si bien la cobertura de la educación no es un problema general en el país, aún no se ha resuelto en el caso de la educación inicial y la educación secundaria en zonas rurales. Además, se ha iniciado un proceso de descentralización de la educación, que requiere analizarse y planificarse adecuadamente. La capacitación de los docentes también es un reto. Se han realizado evaluaciones a los docentes que señalan que aún existen muchas limitaciones por superar. El gobierno ha iniciado un programa para incorporar a docentes de buen nivel a la plana docente, en el nuevo marco que establece la Ley de Carrera Pública Magisterial. Esta ley implica mejores sueldos para los docentes que acepten capacitarse y ser evaluados periódicamente. Sin embargo, el problema educativo tiene otras caras. Problemas estructurales que afectan las posibilidades de los niños y niñas de obtener mejores resultados, como la desnutrición crónica y el analfabetismo de su entorno, en donde si bien se ha evidenciado una disminución, aún permanece en una gran parte de la población. Buenas tardes, en esta oportunidad nos encontramos con el señor Jesús Adolfo Toro Ramírez, ex servidor de la UGEL de Virú. En esta oportunidad él nos está brindando un poco de su tiempo para respondernos algunas preguntas referidas al tema de este video. Para empezar, mucho gusto, gracias por su tiempo. ¿Y le parece si comenzamos con las preguntas? Bueno, por mi parte, buenas tardes a todos y a todos tus escuchas. Aquí estamos presentes para lo que tengan ustedes como jóvenes estudiantes a bien. Muy bien, entonces comenzamos con las preguntas. Quiero que me diga cuál es su opinión sobre el estado actual de la educación en el Perú. Bastante descuidada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Estado simplemente está preocupado en que se remunere a un docente
pero no se preocupa en capacitar al docente. El docente tiene que capacitarse prácticamente en sus horas libres y por su propia cuenta. Y si es que hay alguna capacitación por parte del Estado, pues estas capacitaciones se dan generalmente solamente a los estamentos que le podríamos llamar de supervisión, más no al docente en sí, el que está en el aula. Claro. ¿Y usted opina que el Estado está trabajando como debería para mejorar esta situación? Me parece que en los años 2008-2009 se comenzó a hacer un trabajo para mejorar la calidad educativa, en donde el docente que trabaja especialmente en el Estado comenzó a ser evaluado y capacitado, y de acuerdo a eso se dieron determinadas leyes, determinadas normas, pero de ahí para adelante, a partir de los años 2015-16, más se ha ido al docente, más le hacen un seguimiento sobre un monitoreo sobre su trabajo, pero más no sobre el desempeño laboral y capacitándolo a él especialmente, ¿no? Claro. Para usted, ¿cuáles serían los principales desafíos o los mayores desafíos a los que se enfrenta el sistema educativo peruano en la actualidad? Nuestra misma idiosincrasia y nuestra realidad cultural. Se prepara al docente para como si fuera a enseñar en la ciudad solamente, pero si tenemos presente, pues, por ejemplo, en nuestra región La Libertad, más del 70% de su población es rural, ¿no? Y el docente no está preparado para enseñar o capacitar o dar nuevos adiestramientos, nuevos enfoques de nuestra educación al niño de campo, al niño rural, ¿no? Claro. Como tercera pregunta para usted tenemos, ¿cómo evalúan la calidad de la formación docente en el país? Muy baja, porque al docente solamente lo tenemos que traer a las universidades y generalmente particulares. En los estamentos del Estado son muy pocos, no hay institutos superiores pedagógicos, ¿no? Y si hay pedagógicos, hay solamente en ciudades urbanas grandes, cuando realmente el niño y el docente debería estar siendo formado desde su misma provincia, llámese principalmente en las provincias no capitales, ¿no? Por ejemplo, en Virú debería haber un pedagógico, en Huamachuco, Santiago de Chuco, un pedagógico, en Bolívar o Patás, un pedagógico. ¿Para qué? Para que ellos, estos jóvenes nuevos docentes, pues conocen su propia realidad de su propia provincia y de cada uno de sus caseríos. Sí, y es lamentable también que incluso eso pase con las mismas autoridades, ¿no? Si damos una mirada, por así decir, al Estado, al momento de contratar personal para esta cartera, ¿cuál es su opinión respecto a la labor que está ejerciendo el actual ministro de Educación? Mira, desde hace más o menos 6 a 7 años, realmente hay un descuido. No se está avanzando una política educativa que se implementa más o menos a partir del año 2008-2009 con capacitaciones a los docentes y llevándolos a cada uno de los docentes a su lugar. El docente rural capacitarlo para enseñar en zonas rurales, el docente de selva enseñarlo para que vaya a zona de selva o de ceja de selva, siempre enlazándolos con los nuevos modelos educativos que ya se van implementando en las ciudades. Capacitar al niño, al docente, para que enseñe a un niño cuando le toque llegar a un nivel sociocultural dado en las ciudades, pues no se sienta ajeno a ella, ¿no? Claro, y muy aparte de estos temas que usted me está mencionando, también aquí influye mucho lo que es el tema de la corrupción, ¿no? Que se ve siempre en las distintas esferas. Por ejemplo, ¿cómo usted cree que el problema de la corrupción, que siempre ha sido un problema que ha aquejado a la sociedad peruana, cómo cree que este problema influye en la calidad educativa? Mira, la corrupción no es de ahora. Corrupción ha habido muchos años atrás, desde antes que lleguen los españoles a nuestra patria había corrupción.
pero ¿cómo combatirla? Pues simplemente como lo hacían los incas, ¿no? Amasura, Amaqueya, Mayuya, con los principios, darle principios desde abajo al niño. El docente es el primer eslabón, la familia, el hogar en primer lugar te da determinados lineamientos morales, y el docente es quien te los tiene que continuar formando. Hay muchas cosas que se han retirado, muchos temas que se han retirado de la educación. Hemos ido más a una educación de conocimientos, más no a una educación de formación de valores éticos y morales. Claro, y no evolucionamos, ¿no?, en lo que es el modelo pedagógico, simplemente copiamos, ¿no?, como me estaba comentando hace unos momentos, de otros países, más no lo adecuamos a la realidad peruana. Así es, no lo adecuamos a nuestra realidad y somos copia, y a veces en algún momento queremos darle más derechos al niño, que está muy bien, pero también dentro de los derechos debemos enseñarle al niño que debe ser copartícipe con lo que su sociedad necesita. Tuve la suerte de haber estudiado en el ex centro viejo, en el Pedro Mireña, cuando estaba ubicado en la Plaza de Armas, y nosotros como niños en aquellos años, estoy hablando de los años 74, 75, nosotros éramos los que regábamos la Plaza de Armas. No había el por qué estar pagando jardineros. Si había un solo jardinero para toda la Plaza de Armas, era mucho, pero cada uno de nosotros, a los niños, en nuestras secciones y por grupos, ya sabíamos cuál era nuestra planta, la que nosotros regábamos, y cuál era el espacio que nos correspondía a cada sección. Cuando tuve la suerte de llegar al Colegio San Juan, en mi secundaria, Huerta Grande, era todo un arenal, y fuimos nosotros los que sembramos los primeros árboles, y nadie nos decía, no lo riegues porque es obligación del jardinero. En las aulas éramos nosotros los que, por grupos de aseo, hacíamos el grupo que le tocaba llegar primero al salón de clase, ya sabíamos que era el grupo de aseo. Eso se ha terminado, ya no hay. Se dice que el niño no tiene derecho a eso, que eso lo tiene que hacer el personal de servicio. Entonces hemos ido quitándole al niño responsabilidades para con su grupo, para con su entorno y para con la comunidad. Para ir concluyendo con esta entrevista, ¿qué propuestas de mejora puede dar usted desde su perspectiva docente y también como ciudadano para mejorar el sistema educativo peruano? Regresar al tema de tener una educación más formada en éticas y valores. Que quizás los conocimientos son necesarios, sí, pero primero formemos valores. Claro, que incluso si podemos comparar tal vez con los países de Asia, ¿no?, que primero se inculquen valores, por eso tal vez las personas allá tienen otro tipo de cultura. Nosotros, si tú revisas nuestra historia inca y pre-inca, lo primero que hacían ellos era formar al niño en casa, con los quehaceres de la casa, y luego cuando ya tenían 12, 13 años, ya les enseñaban a formarse con el resto de conocimientos que eran para salir adelante. Pues así es la educación asiática, así fue nuestra educación, y debemos regresar a parte de ello. Quizás sí continuar dando conocimientos, pero partamos de la formación de valores. Y si usted podría darle un mensaje a la presidenta, ¿no?, Dina Boluarte, sobre qué podría hacer ella para mejorar este tema, ¿qué le podría decir usted a ella? Mira, más que decirle a la presidenta, yo quisiera a los políticos, hagamos un programa que sea continuo en el tiempo, que cuando asuman nuevos gobernantes, porque la señora presidenta terminará este año o el próximo año, el 2026, su periodo, pero debemos tener una continuidad en el tiempo para que los nuevos docentes que lleguen continúen con una currícula y la vayan mejorando de a poco, y de igual manera el trato al alumno y el trato en la comunidad. Partamos de que nuestra sociedad, pues como te decía en un inicio, el 70% es rural o selvático, entonces quizás nuestra población no está ahí, quizás tengamos una población de casi el 50% respecto a ello, pero hay que tener presente de que ese 50% no tiene que tener nada discordante con lo que tiene el educando en la ciudad, pero para eso hay que partir de que ellos tienen otros tipos de formación. Somos una patria multicultural, pluricultural, entonces tenemos que partir de las culturas que ellos tienen para luego hacerlos tomar conocimiento con la nuestra, con la que tenemos en la costa, ¿no? Muchas gracias por su tiempo y le agradezco también por la entrevista que nos ha podido brindar.
Nos quedamos incluso con más preguntas, pero ya será para seguramente una próxima oportunidad. Cualquier momento, señoritas, siempre disponible. Muchas gracias. En los últimos años, el Estado peruano ha aumentado la inversión en el sector de educación, con el objetivo de mejorar la calidad y la cobertura de educación dentro del país. Algunas de las cifras más relevantes en inversión dentro de lo que es el sector de educación son las siguientes. El presupuesto nacional de 2021, el sector de educación recibió una asignación de 34.676 millones, lo que representa el 17,5% del presupuesto total del país. La inversión en educación en el 2021 representa un aumento de 2,3 con respecto al presupuesto del año anterior. Del presupuesto total del sector de educación, el 79% se destina a gastos corrientes, como remuneraciones y mantenimiento de infraestructura, mientras que el 21% se destina a gastos de inversión como la construcción de nuevas escuelas y la mejoría de la calidad educativa. Entre las principales iniciativas de inversión en educación se encuentra el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, o PRONIET, que tiene como objetivo construir y mejorar la infraestructura educativa en todo el país. En el presupuesto del 2021, el PRONIET recibió una asignación de 2.692 millones. El Ministerio de Educación también ha implementado programas de apoyo a la educación, como el Programa Nacional de Alimentación Escolar, Calihuerma, que busca mejorar la nutrición de los estudiantes de las escuelas públicas, y el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, que otorga becas y créditos a estudiantes para acceder a la educación superior. A la vez, debemos recalcar y enfatizar la necesidad de propuestas de mejora, con el fin de buscar una mejoría dentro del sector académico o estudiantil. Para ello tenemos lo siguiente: fortalecimiento de la formación docente, implementación de un currículo flexible y actualizado, uso de tecnologías y herramientas educativas innovadoras, mayor inversión en la infraestructura educativa para que los estudiantes cuenten con un ambiente seguro y adecuado para su aprendizaje, fomento de la investigación y la innovación, fortalecimiento de la participación de los padres de familia y la comunidad en general, promoción de la educación inclusiva, combatir la corrupción reflejada en personal contratado a dedo que no cumple con el perfil requerido para ocupar cargos importantes y que solo estorban o retrasan los procesos. Trabajar de la mano con la Contraloría y medios de comunicación para garantizar transparencia y en las contrataciones de personal. También el manejo del dinero destinado a obras para impulsar la educación y que cada miembro participante del Consejo Nacional de Educación cumpla con su función respectiva según el ROF. La educación en el Perú sigue enfrentando desafíos importantes, pero también hay oportunidades para mejorarla y garantizar que todos los niños y jóvenes tengan acceso a una educación de calidad. Es importante que el gobierno, las instituciones privadas y la sociedad trabajen conjuntos para abordar estos desafíos y mejorar la educación en el país. Estamos avanzando, pero la educación en el Perú está aún lejos del nivel en el que debería estar, en donde lamentablemente aún no todos tienen las mismas oportunidades. Es posible hacer un cambio y debemos aspirar a la excelencia, pero para ello debemos reunir esfuerzos y una inversión nunca antes vista. Tenemos que seguir avanzando de manera tenaz, sistemática y persistente para darle a todos los peruanos la educación que se merecen.